Bien, tal como anticipábamos antes de ir al corte, vamos a darle la bienvenida y a recibir a la subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, Luciana Sinner, porque queremos hablar de dengue. Lucy, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Buenas noches, Fabiola. Gracias a vos por invitarme a tu programa. Ay, por suerte y agradecemos, está tranquilo, pero tenemos que hablar igual, ¿no? Tenemos que hablar igual. Yo te agradezco mucho por la invitación. Es muy importante seguir hablando de este tema. No relajar. No relajar tanto. Por suerte hoy en la ciudad estamos en 0 casos, por lo menos confirmados y establecidos mediante ficha oficial y registro de la provincia. No por eso, es como decís, hay que relajarnos. Hay muchos viajeros. Sí. Muchos casos importados dentro de las localidades aledañas. No nos olvidemos que la semana pasada se confirmaron casos en Susana, por lo cual hay que estar atentos. Hay muchos viajeros que vienen de Brasil, de otros países, de otras provincias con muchos casos, así que hay que estar alerta. Sí, también en Arrufo se confirmaron varios casos, así es que bueno, hubo un despliegue importante. Digo, los lugares más o menos cercanos, ¿no? A 60, 80 kilómetros para un lado o para el otro, y que hay mucha gente que va y que viene, que trabaja inclusive acá. Como que nos asustamos un poco al principio, ¿no? Porque fue noviembre, éramos los únicos, los primeros en la provincia con casos autóctonos, los únicos, y ahí quedó. Te digo la verdad, nosotros también nos asustamos, pero bueno, siempre digo el miedo que no nos paralice. Nosotros actuamos de manera inmediata y por suerte se pudo controlar el brote. Hoy en día la provincia nos ha contactado para poder relatar nuestro caso y tomarlo como ejemplo para el resto de municipios y comunas. El accionar fue muy bueno, el protocolo que utilizamos también. Acuérdense que nosotros empezamos a hacer los rastrillajes y bloqueos a pesar de que los casos eran sospechosos y no confirmados. No esperamos hasta esa confirmación, sino que salimos a territorio a hacer concientización y descacharrado. Pero sí, en el resto de localidades, recordemos que hoy el boletín epidemiológico reporta 598 casos en la provincia, en su mayoría en Santa Fe Capital. Es una ciudad donde, bueno, todos viajamos continuamente a Santa Fe Capital por determinadas cuestiones. No hay que relajarse con ese tema. Si bien la provincia está actuando con el envío de equipamientos, materiales y dinero a cada municipio y comuna, siempre tenemos que estar atentos ante los casos sospechosos o lo que pueda surgir en los alrededores. En Rosario también hubo bastante. En Rosario ¿no? también. Rosario y Santa Fe son los que encabezan un poco. Lu, al final acá quedamos en 4. Quedamos en 6. 6. 6 y no se reportaron ningún otro, digamos. ¿Y todos esos 6 relacionados? Sí, exactamente. Fuimos nosotros haciendo un poco de investigación porque esa es nuestra función. Nosotros a partir de la investigación lo que podemos hacer es hacer bien el rastrillaje, que es lo más importante, que es el bloqueo y es lo fundamental. Así que se hizo todo un trabajo de investigación. Esos 6 en su mayoría estaban relacionados y quedó ahí. Bien. Quedó ahí, pero recordemos que la Nación estima que el pico será en abril o mayo. Imagínate cómo nosotros nos fuimos extendiendo el plazo. Recuerden que en el 2024, en marzo del 2024, fue el pico máximo en la ciudad, teniendo un poco más de 1.100 casos. O sea, en marzo del año pasado teníamos casi 1.100 casos. Estábamos explotados. Estábamos explotados, las clínicas, el hospital, más que nada fue en Semana Santa, no había lugar, no había camillas, bueno. Hoy día estamos en 0 y con un pronóstico de Nación de un pico máximo en los meses de abril y mayo. Eso se aplazó un poquito, ¿no? Porque me acuerdo que hace unos meses hablábamos del pico para marzo-abril. Y ahora es como que lo estamos pasando. Bueno, fíjate cómo es el tema de la cuestión climática, que la cuestión tropical se va extendiendo, o sea, cada vez vamos a tener menos invierno, más verano. Lo que nos hizo un poco retrasar esto fue la cuestión de la sequía. Claro, claro. Y la concientización, que déjame recalcar, y quiero agradecer a la comunidad, nosotros tuvimos muy buena repercusión en noviembre y diciembre del año pasado. La gente colaboró muchísimo, a diferencia de otros años que quizás no es que no colaboraban, sino que el tema no se tomaba tan como que nos podía tocar a nosotros. Claro. Sin embargo, en noviembre y diciembre del año pasado la gente colaboró muchísimo y yo creo que eso fue una parte fundamental. Ahora,
Estaría bueno que sigamos haciéndolo de manera preventiva, porque digo, es fácil ayudar, tener conciencia cuando uno se asusta, porque hemos tenido todos a alguien cercano que le ha pasado y que no la pasó nada bien. Entonces es como que ahí decís, uy, esto es en serio, esto me exige ocuparme, fijarme que no haya una tapita con agua, descacharrar, ver qué pasa paredes adentro de mi casa, ¿no? Entonces, bueno, ahora que no hay casos, por favor, hagámoslo también. Ahí está la responsabilidad. Sí. La idea un poco, te cuento que nosotros como municipio recibimos de la provincia un monto de 10 millones de pesos destinados exclusivamente al programa Objetivo Dengue. ¿Por una sola vez es eso? Por una sola vez y para determinadas cuestiones. Por ejemplo, bueno, horas hombre, combustible. La idea un poco es utilizar ese dinero para lo que son los microbasurales. Salir a hacer una campaña para erradicar esos microbasurales y a su vez salir y tocar las puertas de los vecinos para poder generar esta concientización y la verdad comentar esta problemática que es muy fuerte. Y recibimos equipamiento a su vez. Hará 20 días más o menos fuimos hasta Rafaela, es una de los 6 puntos donde se entregan materiales y equipos. Recibimos gran cantidad de equipos para la ciudad, así que estamos para la batalla. Por ejemplo, ¿qué han enviado? Nos enviaron una termoniebla, es un equipo que tenemos para lo que son las fumigaciones espaciales, es decir, las que se hacen en la calle. Ya teníamos una, pero bueno, ahora tenemos una segunda, mejor inclusive, se puede actuar más rápido. 6 mochilas manuales para las fumigaciones intradomiciliarias y 12 cajas de producto del líquido que se utiliza para la fumigación, que es el DEP. Bien. Más otras cuestiones, por ejemplo, folletería, repelentes. Bueno, la verdad que fuimos uno de los municipios que más recibió junto con Rafaela de la zona, y esto se debe no solo a la cantidad de habitantes, sino al trabajo que fuimos realizando, ¿no? Bien, bien. Desde la municipalidad y el hospital, por Lucy, supuesto. cuando vos hablas de microbasurales, ¿dónde están ubicados? ¿En descampados? ¿Están ubicados a lo mejor en patios abandonados de casas? ¿O en qué lugares? Ese es un punto, pero generalmente los tenemos en las vías públicas, en determinados sectores que nosotros ya tenemos identificados. ¿Yendo más para el lado de caminos rurales? Tenemos ahí, pero no, lo que vamos a atacar van a ser en la ciudad. Tenemos en determinados barrios sectores donde se producen estos microbasurales, que son lugares quizás que no se le da ninguna utilidad. No te digo terrenos baldíos privados, sino que por ahí terrenos públicos que por ahí no tienen nada, ni arbolado, ni ningún tipo de condición que impida disponer los residuos ahí. Bueno, por ahí hay vecinos que sacan en horarios que no corresponden, días que no corresponden, y residuos mezclados, y eso se va acumulando. Si bien nosotros hoy en día tenemos un servicio de recolección que pasa por toda la ciudad, o sea, el 100% de la ciudad, sigue habiendo estas conductas por ahí de ciudadanos que van arrojando en días y horarios que no corresponden, y van generando, digamos, en todos los vecinos, bueno, la idea de, bueno, yo puedo ir a disponerlo ahí porque ahí está el residuo. Exacto, equivocadamente. Con respecto al tema de repelentes, si hay gente que por ahí no puede ir a comprarlo, por suerte este año todavía hay disponibilidad, hay en stock diferentes marcas. Hoy encontramos de todo, pero digo, hay gente que a lo mejor no tiene desde lo económico la posibilidad. ¿En el hospital hay disponible? ¿Ustedes tienen para dar? Pues sé que leí que el IF está produciendo muchísimo. Pueden acercarse a los centros de salud, pueden acercarse al hospital, al área de saneamiento ambiental, que nosotros vamos a asesorar a la gente. En este tema siempre asesoramos. Si no tenemos nosotros en stock, vamos a asesorar de dónde pueden conseguir y de qué manera, así que llamen, que se acerquen, que estamos a disposición, digamos, para cualquier consulta. Bueno, y a tener entonces cuidado, el mes que viene empezamos con la probabilidad. Cuidado. Yo siempre digo, por favor, la gente viajera, Mira, nos encanta viajar. Viste que hay mosquitos dando vuelta, Nos encanta viajar, pero si vuelven con algún síntoma, por más mínimo que sea, que esté relacionado a dengue, por favor acercarse a los centros de salud o al médico de cabecera, insinuar que tuvieron un viaje a centros urbanos, para así nosotros podemos actuar con rapidez. Es impresionante la cantidad de gente que está volviendo de Brasil. Es mucha. Por eso hago hincapié en los viajeros. Sí. Y Brasil, bueno, hay que tener en cuenta que por ahí si van a la playa, no es tanto, ¿no? El tema es más cuando van a los lugares selváticos, entre comillas, por decirlo de alguna manera. En los centros urbanos no. Y también hablemos de que hoy en día en la provincia siempre se tuvo dengue 1 y dengue 2, hay 4 serotipos. Hoy en día tenemos casos de dengue 3,
que ingresaron a la provincia. Eso es una alerta. ¿Y eso sí viene de allá? Eso viene de allá, sí. Sí. Hasta el momento teníamos un huido, que era lo que se manejaba en la Argentina. Bueno, ahora tenemos dengue de tipo 3, así que por favor los viajeros a estar atentos. ¿Y se está colocando la segunda dosis? Se está colocando la segunda dosis. El día 5 de marzo el hospital publicó una placa para que la gente se acerque, que ya están las vacunas, que por favor se vacunen. Entiendo que hubo una resistencia por ahí de la población y de la más joven que tuvo oportunidad de acceder a la vacuna. Por favor, acérquense, consulten, que está disponible y lo ideal sería que todos puedan acceder. Fue muy curioso eso, porque quienes no podíamos acceder a la vacuna y queríamos comprarla, no teníamos posibilidad porque no había en stock, y quienes sí, se decidió a través del Ministerio de Salud de la provincia, bueno, están apuntados para este rango etario, se resistían. Se resistían. Por eso después se amplió también, ¿no? Por eso se amplió, en un principio era de 15 a 19 años, bueno, los jóvenes sabemos cómo son, pero bueno. A mí no me va a pasar. No hubo muy buena respuesta en ese rango etario, así que bueno, por eso se extendió. Bueno, hace mucho que no te veía y espero no verte por mucho tiempo, porque eso significa que estamos con buenas noticias. Esperemos. Lo hacemos tipo preventivo, para decir, bueno, atención porque hay algunos casos, pero no en la ciudad. Pero bueno, el no llamarte significa que estamos bien. Que estamos bien, esperemos que sea así. Te agradezco a vos y le agradezco a la comunidad todo el esfuerzo que está haciendo. Sé que por ahí escuchar este tema repetidas veces, pero bueno, es necesario y es la mejor etapa, que es la prevención. Gracias por haber venido. Gracias a vos por la invitación.